Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a Tablero Mundial. El espacio que van a ver ahora es un programa grabado entre Lourdes Payán y yo, la periodista que ya me acompaña y que es habitual en Tablero Mundial, y Belén de León. Belén es la directora en Francia del think tank Nueva Libertad y Gobierno. Nos interesaba hablar con ella en una charla distendida, como la que pueden tener tres personas sentadas en una terraza, pero evidentemente con la lejanía, cada uno de los tres estamos en un país europeo diferente en estos momentos, para que Belén nos pudiera contar cómo se vive en Francia, todo lo que está sucediendo, no solamente el aspecto político, que lo trataremos prácticamente de forma introductoria al principio de la charla, sino de los problemas que hay en los colegios, en los barrios, en esas generaciones, la tercera o cuarta generación de aquellos que emigraron en los años 50 y 60, como emigraron los españoles, y que no han terminado de integrarse. ¿Por qué hay esos problemas de integración? ¿Por qué hay esos choques culturales? Lo vamos a afrontar con total honestidad, sin remarcarnos en ningún tipo de discurso de odio, sin hacer ninguna clase de blanqueamiento, sin utilizar la demagogia o tratar de ocultar cosas. No se trata de eso, se trata, como hemos dicho, de una charla entre tres personas de forma afable que van a dar su punto de vista, sobre todo ellas dos, porque yo, como verán, me mantendré un poco al margen. Aquí cada uno es responsable de lo que dice y ellas tienen la valentía de dar su propia opinión sobre algo que es especialmente controvertido y más a los días en los que vivimos, ¿no? Que parece que no se puede decir nada. Hay una frase que dice Belén que me gusta mucho, que es: estamos haciendo lo intolerable para que no nos llamen intolerables. Bueno, pues ya verán cómo cualquiera que sea su ideología política me refiero, verán en esta charla un ejercicio de sentido común. Esa es mi propia opinión y por ello les invito a que escuchen a estas dos mujeres, a Lourdes Payán y a Belén de León, y a un servidor haciendo de telonero. Les dejo con el programa. Muchas gracias. Pues abro la nevera y el congelador. Y aquí las tengo a las dos, a Lourdes Payán, a nuestra querida periodista que ya nos acompaña siempre en este espacio, y a la directora de Nueva Libertad y Gobierno, que es el think tank, directora en Francia, de Nueva Libertad y Gobierno, que es Belén de León, y que ya nos acompañó para hablar de Bukele y para hablar de El Salvador. Hoy vamos a enfocarnos en Francia, ese país vecino con el que al que siempre hemos mirado con cierto complejo de inferioridad, sobre todo en el pasado. Es cierto que ahora quizá estamos un poco más nivelados, pero que tan importante es para la Unión Europea y tan importante es en el mundo actual todavía, a pesar de que su peso económico ya no es lo que solía ser en el pasado, pero sigue teniendo una gran influencia en el mundo y en la esfera internacional. Belén, ha habido elecciones en Francia, ha salido un dibujo de tres ramas completamente ajenas unas a las otras o que tienen muy pocas posibilidades de entendimiento entre ellas. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Porque creo que han hecho una especie de pausa durante las Olimpiadas para no hacerse excesivo daño y que lo de París no fuera salpicado por la política, las Olimpiadas de París. ¿Pero qué crees que podemos esperar a partir de ahora de qué puede suceder en Francia y cuáles son las posibilidades de futuro, o si tú crees que se puede ir a otras elecciones, que se repita de nuevo el sufragio, habida cuenta de que probablemente ningún presidente del gobierno pueda ser elegido, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, Joaquín, de nuevo por invitarme y buenas tardes también, Lourdes. Nuevas elecciones, no sé, la verdad es que la Constitución obliga a Macron a esperar unos 12 meses hasta convocar otras elecciones. Y bueno, pues si el gobierno solo cuenta con una minoría, estaría a merced de lo que es la Cámara Baja, ¿no? ¿Qué sucede ahora mismo? Pues sí, hay tres frentes o tres líneas políticas que están ahí al frente. La izquierda no es una amalgama de partidos que se unió un poco para hacer frente y para hacer en bloque
para frenar lo que era pues esta avanzadilla que hizo tan sorpresiva para todo el mundo que era Le Pen, que inició en las europeas y que, bueno, pues por eso mismo se hicieron elecciones aquí en Francia. Y bueno, pues no se llevan bien. O sea, hay un problema real dentro de lo que son las izquierdas en este conjunto de todas las izquierdas, tanto las moderadas como las más radicales se unieron para ello y bueno, pues no se entienden. No se entienden porque está desde el Partido Socialista, que en su momento, bueno, en las últimas elecciones, pues tuvieron un bajón bastante fuerte, que esto fue casi después de Hollande. La verdad es que el Partido Socialista francés se convierte como un poco en un bluff y bueno, pues se presentó Ana Hidalgo, que no tuvo ni siquiera un 2% de apoyo en su momento. Entonces, digamos que se unió el Partido Socialista casi con la nariz tapada, o por lo menos esa es mi impresión, con la intención, creo, iba a decir ilusión, pero no sé, creo que con la intención más bien de sobrevivir, ¿no? Porque realmente el Partido Socialista en Francia, bueno, pues está en muy bajos estándares. Y bueno, pues ¿qué ha sucedido? Que estas izquierdas que se han unido, como son distintas visiones políticas desde todos los aspectos, tanto por supuesto lo que es perdón, educación, lo que es fronteras abiertas, lo que es seguridad, están tan dispares que desde dentro no tienen pues una línea concreta de avance. Macron lo ve con claridad, entonces, bueno, pues se está tomando su tiempo, no tiene prisa y como tú has dicho antes, ¿no? Efectivamente ha habido como un paréntesis con lo que ha sido los Juegos Olímpicos, que a 10 días de iniciarse realmente era un hervidero, ¿no? Solo se hablaba de política y nada de deporte. Así que vamos a ver, estamos todos un poco a la expectativa. Belén, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Bueno, yo como sé que vives allí hace muchísimos años y eso puede darnos una visión que desde aquí no tenemos, por lo menos yo no la podría tener tan amplia. Pienso que sí que, por mi lado, pienso que Francia es bastante ingobernable ahora mismo. Como que está un poquito asfixiada por todo lo que nos estás contando. Es verdad que a mí me gustaría que nos resumiese, si puede ser, cómo funcionan allí las elecciones, porque sabemos que no funcionan aquí igual que en España, por ejemplo. Sí, bueno, aquí se vota lo que es presidenciales y luego pues lo que es la asamblea, ¿no? Por eso cuando en este resultado de Europa Macron dijo de ir a elecciones, él se mantenía en lo que era su posición como jefe del Estado. Entonces, sea quien ponga de primer ministro, para estas votaciones que fueron de la Asamblea, él seguirá al frente. No, él no va a quedar destituido, ¿no? A mí me pareció muy curioso cuando tuvo una salida tan fuerte en las elecciones de Europa, Le Pen, que al frente está Bardella, que es bueno, pues un perfil muy joven que llega muy fácilmente a la juventud francesa y de alguna manera suaviza un poco lo que ha sido el partido de Le Pen durante todos estos años pasados. Él tenía muy claro que o tenían todo el respaldo para poder gobernar sin depender de ningún tipo de coalición, que no es muy habitual aquí en Francia, el hacer coaliciones, o directamente se retiraba. Pues porque veían con claridad que se iban a quemar en este camino, ¿no? No iban a poder del todo eh, gestionar como ellos iban a querer, teniendo a Macron todavía al frente. Gracias, Belén.
Bueno, Macron está en su segundo mandato y creo que en Francia solo se permiten 2 mandatos presidenciales, ¿no? Luego él ya sabe que va a finalizar con este, luego puede tener una visión cortoplacista, ¿no? Que le pueda beneficiar. Y luego, por otro lado, creo que has hecho un comentario importante eh, sobre lo que era el Frente Nacional, que habrá adoptado otro nombre, otro perfil, algo un poco más moderado, que lo ha sacado del estancamiento en el que se encontraba con su padre, donde parecía que tenía un techo que no le permitía alzarse más en cuanto al apoyo electoral. Ahora es un partido muy consolidado y de hecho es el partido más votado, ¿no? A pesar de que en la Cámara pues sea la tercera fuerza política en cuanto a escaños, ¿no? Estamos hablando de una Cámara de 577 diputados, quiero recordar, y un sistema de elección que no premia más al que más se vota, sino a esas coaliciones. Es un poco similar a lo que había aquí durante la Segunda República. Porque no olvidemos que el partido de Le Pen ha tenido más de 10 millones de votos y los otros dos andan sobre los 6 millones, las otras dos opciones. Estamos hablando de que el número de votantes, lógicamente, la agrupación nacional ha tenido un crecimiento muy significativo. Claro, la visión desde España y la visión esta de máximos que se hace siempre de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de los radicalismos, del populismo, etcétera, etcétera, y de esa tendencia que tenemos a situar los extremos, mientras más extremos mejor, para hacer un dibujo un tanto sensacionalista de lo que sucede, nos hace ver a la extrema derecha de Le Pen, y cuando digo extrema derecha es adoptando ¿no? ese lenguaje que se adopta aquí en España, y luego la extrema izquierda de Mélenchon, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cuáles son los dos grandes problemas de Francia, o los tres grandes problemas de Francia hoy día, desde tu punto de vista, que son necesarios abordar, ¿no? Porque las propuestas de Mélenchon son mejoras sociales, a pesar de que Francia está con unos problemas de deuda enormes y tienen que ser a base de generar más deuda, lógicamente, envejecimiento de la población francesa, que es un problema que tenemos en toda Europa y por tanto necesidad de inmigración, y un tercer problema que es la asociación ya no de la inmigración, sino de los hijos y nietos de los que emigraron a Francia, que ahora viven en Francia, que son franceses, que no tienen sentimiento de pertenencia a francés, que eso yo creo que todo el mundo está al corriente de ello, pero tú no lo puedes contar mucho mejor. Ya sé que es una pregunta larga, pero estoy seguro que vas a saber contestarla con total eficacia. Como digo, esa fricción entre en el multiculturalismo, vamos a decirlo así, porque ya no estamos hablando de migrantes, estamos hablando de franceses, nacidos en Francia, educados en Francia, de segunda o tercera generación, que todavía se sienten identificados con los lugares de procedencia de sus abuelos, ¿no? Bueno, pues voy a empezar por la última pregunta que me haces, porque, bueno, es cierto que hay como una especie de, como de choque cultural, ¿no? Y, y es como un poco contradictorio porque son franceses de tercera y de cuarta generación. ¿Por qué se identifican más? Yo creo que esto es una respuesta muy personal. Em, no, no creo que haya habido unas políticas de integración óptimas. Y te estoy hablando del inicio de recibir Francia inmigración, ¿no? Realmente creo que esto es un pequeño germen que se inició en los años 50-60, que llegó una inmigración potente y bueno, pues la gente que regresó a sus países regresó, pero mucha gente quedó aquí, se instaló, creció, se casó, ¿verdad? Y hoy algunos son pues abuelos. Entonces, sí, lo que tú dices, se identifican más quizá con la cultura de sus abuelos. Creo que esto ha sido educacional, además de lo que son las políticas de integración que han sido fallidas. Yo siempre he dicho en los distintos países donde he vivido que la educación es la columna vertebral de la sociedad. Y esto fue, yo creo que un fallo importante, aparte de otras políticas posiblemente de integración, como puedan ser sociales, pero
Principalmente creo que fue la educación y ponerse de perfil los gestores o el gobierno en ese momento. Si quieres, ahondamos más en esto, pero me preguntabas también que cuál iba a ser el reto, ¿no? de este gobierno em, actual, de ahora. Bueno, pues dos importantes. Uno que tiene que ver con esto que estamos hablando. Macron en su momento ha perdido mucha fuerza él, de voto y de apoyo, porque yo creo que Macron prometió en su momento que, que, bueno, pues que cumpliría con un 100% de lo que son la obligación de abandonar el territorio francés de la inmigración ilegal. Bueno, pues ni el 88% se cumplió, ¿no? O se cumple. Y bueno, pues la sociedad en ese sentido ha pasado por distintos eventos muy duros y muy trágicos y, durante su mandato, y se le está exigiendo. Eso es una parte creo que es importante a destacar de por qué está perdiendo apoyo. Bien, entonces, aparte de que se tiene que cumplir la ley, la obligación de abandonar el territorio francés, evidentemente, y es además una promesa que él hizo, no están cómodos en lo que son, bueno, pues debates o con otros políticos o en cualquier tipo de entrevistas donde se tenga que hablar de la inmigración. Es un tema que realmente eh, tratan de evitar. Entonces, esto la sociedad lo nota y es algo que cada vez están demandando más. Hablar sobre una inmigración ilegal y sobre también eh, cierta poca armonía de la ciudadanía francesa de por sí, sean franceses o sean inmigrantes, ¿no? Y lo digo desde mi punto de inmigrante también. Yo puedo decir que soy inmigrante, ¿no? Yo llevo aquí 20 años viviendo y, y bueno, el problema adicional, creo yo, es cultural y educacional, volviendo a la pregunta inicial que me habías hecho, Joaquín. Belén, a mí sí me gustaría resaltar algo que has dicho que para mí es muy importante. O sea, no podemos entender lo que sucede ahora en un país si no sabemos lo que ha ido sucediendo anteriormente. Lo comentabas, lo dejabas entrevelado, porque yo entiendo que tiene que ser así, porque tan peligrosa es una mala política como una dejación en funciones de esa política a la que te has comprometido. Sí, a mí sí me asusta, o me asusta como ciudadana, y a ti más, evidentemente, porque estás allí, cuando se habla de un 900% de radicalismo En las escuelas, sí, en las escuelas. Pero tampoco sí. podemos olvidar que, bueno, yo pienso que hay que hacer políticas para el bien del ciudadano francés. Entonces, cuando entramos en el terrorismo callejero y situaciones extremas como estáis viviendo ahora mismo allí, Bueno, efectivamente hay un 900 de radicalismo en las escuelas desde el 2004, que se hizo un informe que se llamaba Signos y manifestaciones religiosas en las escuelas, ¿no? Este informe no lo hizo cualquier persona. Voy a decir el nombre un poco españolizándolo por si alguien quiere buscarlo. Este informe lo realizó Obin, que en su momento era, bueno, estaba llevando la que era la Dirección General de las escuelas aquí en Francia, no sé cómo trasladarlo, su responsabilidad al Estado. Y bueno, pues hizo un informe hablando sobre esto, ¿no? Sobre los signos y las manifestaciones religiosas en el 2004. Este informe se quedó en un cajón, no hicieron caso. Y él ya estaba hablando en su momento de las problemáticas que había sobre la violencia dentro de lo que eran las aulas, ¿no? Em, ¿Cómo sucedió el saber de esto? Bueno, se supo muchos años después, pero sí hubo una filtración en el 2005, ¿no? Y se pudo saber que el separatismo religioso era un punto bastante candente que él tocó.
Hablamos del 2005, Muchos ¿sí? años. Claro, del 2005 ahora, o sea, 30 años después, creció como un 900%. Pero esto es citando a los servicios secretos franceses, no es que lo diga yo, es que esto se citó en un informe de inteligencia francesa y que era el salafismo, que es, digamos, la corriente pues, más rigorista del Islam, em, la que más les hacía moverse y sobre todo a menores de 35 años. Él fue en su momento poniendo ejemplos que eran bastante preocupantes, pero no se hizo nada al respecto. Entonces, claro, son muchos años. Se puede decir que llevan 50 años casi intentando gobernar Francia. Bueno, yo no creo que sea gobierno, simplemente, mira, yo lo que pienso es que una persona se puede adaptar a otra sociedad, a otra cultura, pero lo que no se puede es adaptar un pueblo entero. Entonces, si bien es cierto que cuando tú viajas a otro país y te instalas en otra ciudad, tratas de buscar, digamos, que esos espacios donde, bueno, pues están tus compatriotas o hay gente muy próxima a tu cultura, todo el mundo conoce, ¿no? El barrio europeo, el barrio, sí, es habitual ir buscando un poco, pues, de aproximación. Bueno, yo creo que aquí sucedió algo parecido, ¿no? Creo que todo el mundo conoce o ha escuchado en algún minuto Saint-Denis. Saint-Denis, años atrás, era la zona española, era donde estaban los españoles viviendo. Bueno, pues poco a poco fueron saliendo de allí porque, bueno, pues hubo una llegada muy importante y muy masiva de gente de África y, bueno, pues las costumbres chocaban. Eh, Portugueses y españoles, que eran más españoles, decidieron tomar otros tipos de zonas y en lo que es París y, bueno, pues fueron instalándose. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que eh, fueron dominando ciertos sectores de ciudad, pero por puro aproximación cultural, ¿no? Eh, Ahí voy a tocar algo que a lo mejor es un poco delicado, pero lo que yo creo que sucede es que cuando mucha gente llega a una zona y se superpobla, la dificultad a la hora de poder adaptarte es sobre todo encontrar un trabajo, encontrar una Es complicado. vivienda, exacto. Bueno, pues a lo mejor las políticas de integración francesas no hicieron del todo posible esto. ¿Qué hacían? Unir, em, digamos que en sus momentos de rezo, de observación o simplemente reunidos en las plazas, en los parques, se sobreprotegían entre ellos y bueno, pues yo te busco, yo te ayudo. Digamos que suplantaron de alguna manera las personas, la gente civil, que no tenían, los vecinos, los amigos, los padres, los tíos, suplantaron de alguna manera estas necesidades que surgían, ¿no? No te encuentra el gobierno francés trabajo, bueno, pero puedes trabajar con fulanito y con menganito, ¿no? Entonces, esto hace una piña, hace algo como muy cerrado, crea una situación o un ambiente como muy hermético, ¿no? Y bueno, pues es un caldo de cultivo para lo que son las religiones quizá pues radicales, ¿no? O las ramas más radicales. Entiendo, perdona Belén y Joaquín, entiendo que en estos casos que estás comentando es porque la ciudadanía forma parte de esa introducción de ellos en sus costumbres. Hay una parte de la ciudadanía y hay una parte de la política que está a favor de esa inmigración. Sí, bueno, Francia ha sido siempre un país muy abierto a acoger. Em, Otra cosa es el carácter del francés, pero en sí lo que son la política francesa es un país de accueillant, que se dice aquí, ¿no? Ujú. Acogen, siempre han acogido de distintas nacionalidades y bueno, pues se ha convivido perfectamente.
Ahora mismo, bueno, franceses de tercera y cuarta generación hay multitud. Mi propia cuñada es iraní y mi otra cuñada es tailandesa. Te quiero decir, y nacidas aquí ya. Entonces, bueno, ¿qué tiene? Digo, nacidas aquí ya, aun dándoles Sí, un toque, ¿no?, de origen, porque es cierto que es muy habitual preguntar de qué origen eres, ¿no? Así está de extendido las puertas abiertas. Creo que el problema es cuando estas puertas abiertas no están controladas. Y esto es un problema que no solamente está en Francia. Yo creo que como españolas nosotras lo sabemos, ¿no? Como españoles, que las fronteras se puede sin traspolar a cualquier custodiar, país de Europa, ¿no? además de que pueden, pues es una puerta a España hacia Europa, la inmigración irregular o no controlada es un problema por lo que he dicho antes. Una persona puede adaptarse a otra cultura, pero no todo un pueblo. Y es así de duro. Mientras sean minoría, es más fácil la integración y, por supuesto, em, si hay un verdadero respaldo de políticas de integración por parte del gobierno y que son necesarias porque eso conlleva una buena armonía social. Si no, ¿cómo puedes convivir? ¿Qué es eso de los barrios? El barrio chino, el barrio... Y bueno, sí, igual que en Nueva York, pero entraron prácticamente todos a la vez. claro. Antes, Entonces, antes cuando hablabas de las escuelas, de los colegios, ¿algún caso que nos puedas decir verdaderamente aplastante que hayas dicho, esto es imposible de querer? bueno, en las escuelas ha llegado un punto en el que hay alumnos digamos, se respaldan con el Corán pues para no estudiar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, hay alumnos en según qué zonas de Francia, en general, que tienen cierta reticencia y algunos se niegan a estudiar, pues a lo mejor sobre iglesias bizantinas o hablar sobre religiones preislámicas en Egipto. Situaciones extrañas, ¿no? Realmente esto está sucediendo en los colegios. Bueno, ¿qué puedo deciros? Esto sucede con los alumnos, pero el otro día, hace muy poquito, publiqué sobre el temor del alumnado en Francia y es que 1 de cada 8 alumnos tiene temor de volver al colegio y un 30% de padres, entre un 30 y un 40. ¿Por qué? Pues porque todo ha cambiado. Vamos a ver, da mucho miedo hablar de esto. Es tremendo el que algo que es muy evidente, pues no se pueda quizá hablar. Pero fíjate, si cambiamos en todo, si la inmigración hace que cambies y que te abras, por ejemplo, a otros tipos de comida, a otros tipos de vestir, a otros tipos de horarios incluso, ¿no? Según que restaurantes, dependiendo, te dan o no te dan de comer o de cenar, según su cultura, ¿no? O días, ¿no? ¿Por qué no se puede hablar de esto que también está sucediendo y que es un problema? ¿Cómo es posible que haya niños en Francia que no quieran sentarse con compañeros suyos porque no observan su misma religión? A mí me Esto parece es muy gravísimo. complicado y muy difícil Mm. y ha habido problemas también con el profesorado. Los niños tienen miedo también en qué situación se van a encontrar con su profesor, si les van a obligar o si van a ser profesores amenazados. Esto pone en una situación muy desagradable a lo que son todo el equipo de todos los colegios, ¿no? Porque se autocensuran. Es una Belén, autocensura por su propia seguridad. yo tengo Fíjate, una duda. Sí, estamos tolerando, ya no solo nosotros como Francia, pero lo digo quizá porque casi puedo decir que vengo del futuro, ¿no? Con respecto a España.
Pero aquí se está tolerando lo intolerable para que no se nos llame intolerantes. Eso es lo que Qué es que fuerte eso, somos, claro, es que qué es fuerte eso que acabas de nuestra, decir, ¿no? claro, Además, creo que queda muy, muy bien reflejado, ¿no? Estamos haciendo lo intolerable para que no se nos llame intolerantes, ¿no? Yo creo que hay que afrontar las cosas con valentía y hay que afrontar las cosas identificar cuando hay un problema. Y está claro que lo hay. Voy a contar una pequeña anécdota. El año pasado en Roma, en una reunión, sobre el mes de abril, hace, pues eso, justo un año, un poco más de un año. Pues, después de la reunión me senté en la cena con un colega francés al que conocía hacía tiempo. Y él tiene hijos en edad de instituto. Y él es de Marsella. Y él me decía, porque, bueno, pues, cada uno trabajamos en diferentes lugares de Europa, fuera de nuestros países, ¿no? Y hablando del tema de volver a nuestros países, yo hablaba de volver a España, él me decía, yo no quiero que mis hijos se eduquen en Francia. Un francés, militar Es muy francés, duro, sí, al que se supone, bueno, él mismo lo decía, ¿no? Yo soy militar, soy francés, quiero a mi país, por supuesto, más que nada en el mundo, porque evidentemente por eso está en las Fuerzas Armadas Francesas, ¿no? Que llega a decir eso es es un triste. reflejo un poco de cuál es la situación, sobre todo, claro, yo lo interpreté como Marsella, porque creo que es una de las ciudades que más problemas de estas características tiene, ¿no? sí, sí, De sí, falta de integración. es complicado. ¿Qué es lo que qué puede estar sucediendo en Francia? En este momento yo no tengo la solución ni la respuesta para que, mira, una sociedad que guarda un minuto de silencio por alguien que no respeta la ley y pone en peligro a otras personas y que ha actuado fuera de lo que son las reglas de la sociedad, es un mensaje muy contradictorio. Porque, ¿qué sucede aquí? Se ha de cumplir la ley una serie de sector, hemos de cumplir todos la ley. ¿Por qué hay autocensura en los profesores en los colegios? Tú has contado una anécdota, yo te cuento otra. Un equipo de fútbol de secundaria en el este de Francia tuvo que abandonar el campeonato nacional de fútbol porque más de la mitad del equipo observaba el ayuno y no jugaron el partido. Entonces, ¿qué, qué, Está cambiando el juego continuamente. claro, ¿qué está sucediendo? Que hay muchísima gente que está protestando y está diciendo, bueno, pero vamos a ver, pues que no hagan un equipo de fútbol, pues que no sea el equipo, eh, que no se presente a un campeonato nacional de fútbol. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que Francia, igual que España, Italia, Alemania, los países de la Unión Europea, que tienen una tradición laica en sus sistemas democráticos y que la religión queda como algo que se ejerce en plena libertad y que no condiciona la vida normal de la gente o de los ciudadanos, al menos desde el punto de vista de la ley, pero claro, no dejamos de tener cierta inspiración histórica en el cristianismo, ¿no? Eso es evidente, aunque seamos mucho menos practicantes o la gente sea mucho menos practicante que en otras religiones. Pero es cierto que en el Islam, por ejemplo, voy a poner un caso, porque aquí tendemos a decir que cuando llega la inmigración, que todas las pateras, que está llegando muchísima gente, también hay discurso fácil, ¿no? Para la crítica, bueno, vamos a ser honestos, la mayoría de la gente que llega a España no queda en España, se van al norte de Europa y se van a Francia porque por afinidad no cultural, sino sobre todo por el idioma, porque ellos tienen una tradición de... Francia tuvo muchísimas colonias en África y ahora, pues a lo que va, igual que los indonesios van a Holanda, igual que los pakistaníes y los indios van al Reino Unido. Están yendo a los lugares donde por idioma se pueden integrar lo más rápido posible. Y España recibe una mayoría de inmigración de Hispanoamérica. ¿Cuál es la diferencia? El que viene de Hispanoamérica, por regla general, tiene mucho menos problemas de adaptarse porque viene de un tronco cultural prácticamente igual. Y alguien que viene de Venezuela, de Colombia, de Ecuador o de Perú tiene muchas menos dificultades. Y la segunda generación
dirá que es español, como la segunda generación de españoles que nacieron en Francia dirá que son franceses. O como la segunda generación de españoles que nacieron en Alemania dirá que son alemanes, aunque se llamen Rodríguez o García. Esa es la realidad, ¿no? Y eso es lo que suele pasar en todas partes. Y los apellidos italianos en Argentina, todos son argentinos. Nadie se identifica como italiano porque su abuelo o su padre lo fuera. Sin embargo, esto no pasa. Mi peluquero aquí es turco. Y él, no sé si habrá ido 2 veces a Turquía, pero su abuelo vino aquí a Turquía, a Países Bajos. Y él, no le digas que de dónde es y él es holandés. No, él es turco. Lo tiene clarísimo. Eso es algo que me llama poderosamente la atención, porque tú has nacido en Turquía, te has criado en Turquía, te has educado, perdón, tú has nacido en Países Bajos, te has educado en Países Bajos, has recibido la cultura de esta zona del mundo y, bueno, pues has tenido la suerte de poder tener un sistema educativo que te ha permitido llegar a unas cotas de conocimiento que probablemente de donde vienes no te era posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que este tipo de gente llegue a identificarse mucho más con los que con la tierra de sus abuelos que en el lugar donde de verdad ellos desarrollan su actividad, su profesión, pagan sus impuestos y realmente hacen su vida, ¿no? Porque también son extranjeros en Turquía, ojo, que eso también es importante, es un poco, no me siento de ningún sitio, ¿no? Bueno, hace unos 20 años el padre del actual rey de Marruecos ya lo dijo. Los marroquíes van a ir a Sí. Francia, pero nunca serán franceses. Te lo está diciendo alguien que gobierna en ese momento Marruecos, porque él sabe perfectamente cómo es el marroquí. Por ejemplo, pero me gusta que hayas dicho hables de este tema de la inmigración, de que es un país de paso, porque es cierto que lo que estamos viviendo es brutal, pero también hay que tener mucho cuidado con el discurso y la forma en el discurso, porque también se está Bueno, creando primero, una ola de odio. efectivamente, o sea, lo Y primero de todo, eso creo que vamos está fuera de lugar. vamos a poner los puntos sobre las is. Y yo creo que aquí esto es muy fácil hacer populismo. Ya me toca meter el dedo a mí, ¿ves? No, muy bien, has metido el dedo en la llaga. No, pero es muy fácil hacer populismo, pero hay que ser, vamos a hablar con honestidad y con total sensatez. O sea, Absolutamente. no vamos a andar cogiendo el discurso fácil y tal. Si tú tienes 1,2 hijos por mujer, estás condenado a la desaparición. Ya está. Punto 1. Para poder conservar el nivel de vida que tienes, necesitas fuerza de trabajo. Si tú no puedes dar la fuerza de trabajo que necesitas, tienes que importarla. Punto 2. Hay sistemas para hacer esa importación de la manera en la que tú lo necesitas. Por ejemplo, la gente muy preparada en España, ingenieros, médicos, arquitectos, etcétera, emigran a otros países de Europa que les ofrecen trabajos con mejores salarios, y ahora hay un movimiento importante, que no es que cuenta mucho, pero es real, de españoles trabajando en Alemania, en Países Bajos, en Francia y en otras naciones. Igual que hay hispanoamericanos trabajando en España, algunos de paso y otros con la certeza de querer quedarse. Hay quien simplemente se plantea una vida de unos años aquí, ahorrar lo máximo posible y volver a su tierra, cada uno, igual que se hicieron los españoles en Suiza o en Francia en el pasado. Este sistema funciona. España tiene un componente donde se ofrece mucho trabajo, por ejemplo, en la restauración. El personal que viene y tiene religión musulmana no puede trabajar en la restauración. No pueden servir bebidas alcohólicas. Luego, uno de los nichos de trabajo que tiene el personal menos cualificado no lo pueden cubrir. Con lo cual, pues sus posibilidades de trabajo se reducen al campo. Hablo del que, cuidado, que no malinterpretemos, de la fuerza de trabajo que viene sin cualificar, sin haber estudiado nada, sin haberse preparado en nada. Entonces, los puestos de trabajo menos cualificados que se pueden acoger, quitas un porcentaje muy importante que, por ejemplo, es la restauración, ¿no? No digo que un buen camarero no esté cualificado, sino simplemente que es un trabajo donde no se requiere, por ejemplo, tener un nivel educativo determinado. Y, claro, aquí no lo encuentran estos trabajos más adaptados a ellos, pero en Francia, en Países Bajos, en Alemania, ahí es donde terminan todos, o la gran mayoría.
¿Por qué? Porque aquí se habla español y ellos, la mayoría, pueden hablar, además de árabe, que es su idioma natural, muchos de ellos hablan francés. Luego es más fácil integrarse en Francia o en Bélgica. ¿Cómo está Bruselas? Sí, pero ¿No? estamos hablando de una inmigración que está llegando ahora. Sí, 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 El sí. Tiene, claro, sí, sí. Y eso es claro, minoritario con respecto a lo que ya está A aquí. lo que claro, ha entrado durante efectivamente, décadas. claro. Entonces, fíjate, a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es la siguiente. Em, culturalmente, a mí que me parece que esta mezcla es sumamente enriquecedora, ¿no? El tener la posibilidad, te comentaba antes, os comentaba a los dos antes, ¿no? Para que nos escuche también. Es muy habitual decir de qué origen eres, ¿no? Porque todo el mundo tiene cierto orgullo. O sea, puedes ser francés, pero tienes cierto orgullo de venir de, no importa qué lugar, de España, de Portugal, de Polonia, de Brasil, de Fez, yo qué sé, de cualquier lugar, ¿no? Eh, bueno, ¿qué me parece a mí interesante a destacar? Curiosamente, nosotros en Europa hacemos políticas, no sé si lo habéis notado, y tú lo acabas de decir, Joaquín, em, que cada vez es más complicado la natalidad. Sin embargo, hay un sector de franceses, de españoles ya instalados, que son originarios de otros países, pero que ya son nacionales, em, que su cultura es tener muchos hijos. Entonces, a mí me choca mucho que digamos que todo lo que es la mentalidad europea vamos encaminados a más el individualismo, menos hijos, más perros, más ser conscientes con los y respetuosos con los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Y ellos no dejan de tener hijos. Es más, Pero antes yo te has doy una comentado, respuesta a eso y preparar las piedras para tirármelas las dos, pero la plena libertad de la mujer y la plena igualdad de la mujer y su entrada de lleno en el mercado laboral como personal cualificado o no cualificado, como fuerza de trabajo, ha llevado a que o hay conciliación familiar o tener hijos se convierta en el último objetivo de tu espacio vital. O sea, sí, primero sí, antes de sí, no tener te lo hijos, niego. No te No, lo niego y estoy de acuerdo contigo. yo no te voy a tirar piedras porque pienso en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, Si a que sí, eso me le yo parece sumas luego también. la fenomenal, economía, que creo que es el lugar, es donde había que ir, pero también es una manera de morir de éxito, ¿no? Es un poco lo que le pasa a la socialdemocracia francesa, ¿no? El Partido Socialista, que era en los años 70 o 80 el tope de gama de francesa, ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque han muerto de éxito. Una vez que tienes todos los derechos sociales conseguidos, que tienes la plena integración de la mujer en la vida laboral, que has conseguido todos los derechos a los que siempre estuviste, por los que siempre estuviste luchando durante décadas, ¿qué te queda? Sí, pero mira, fíjate, y voy a ir a algo que retrocedo un poquito de una conversación al inicio. Le Pen se abrió mucho a este nuevo tiempo de su partido, ¿no? Tanto que votó a favor del aborto en la Constitución francesa. Es decir, se blindó el aborto como derecho constitucional para la mujer. El mismo día, Macron sacó unas políticas para fomentar la natalidad, es decir, de ayudas, de incentivar a la mujer a retirarse unos años, porque tenemos una tasa en Francia que no se recuerda desde la Segunda Guerra Mundial, de baja me refiero, ¿eh? Natalidad. Entonces, a eso iba antes. Quiero decir, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho y efectivamente abrirse las puertas al mundo en Occidente
de la mujer en todos los ámbitos, todos los trabajos y en todos los aspectos públicos es una realidad. Pero seguimos o volvemos al punto de inicio. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué políticas se están haciendo mal? Donde no se está integrando a la gente que llega de manera óptima para para que haya una buena armonía social, y qué políticas no se están cumpliendo óptimamente para que las mujeres europeas, y bueno, y los hombres también, estén cada vez dejando este espacio de la paternidad fuera de sus vidas, ¿no? Ahí lo Bueno, dejo. yo, Así os hago una pregunta yo a vosotros. No, yo es que parto de una base en la que llevamos hablando muchos años, que es el vacío de Occidente. O sea, cuando los políticos han hecho la vista gorda o se han puesto de perfil, y los ciudadanos también en la parte que nos toca, cuando hay un vacío, llega alguien que lo llena. Y de eso somos todos, de alguna forma, responsables, porque no voy a decir cómplices, porque sería una palabra más fuerte, pero sí creo que ese vacío sí lo han sabido llenar con un montón de argumentos alrededor de ellos. Malas políticas, malas gestiones y las ganas de coger tu sitio, aunque sepas que no es tuyo, y evidentemente como está pasando en Francia, como pasó en Alemania en su momento también, que están viviendo prácticamente lo mismo, aunque yo creo que Francia vais ganando, pero sí creo que ha habido una dejación por parte de los políticos y del ciudadano de a pie, que se ha llenado ese vacío de Occidente. Y ahora Es un estamos problema mirando. importante, ¿eh? Hay un refrán español que creo que es de aquellos barros, estos lodos, y creo que es lo que estamos viviendo y lo que falta por ver. Pero es que hay un problema importante con todo esto, porque como Joaquín ha dicho antes, ¿no? Hay una necesidad, efectivamente, pero ¿qué se está haciendo para armonizar todos nosotros que estamos ya involucrados con gentes de otros países, de otras culturas, y que no nos estamos llevando o no se está llevando bien? Porque hay un sector de la población aquí en Francia que son franceses de tercera y cuarta generación, que hasta hace poco, o sea, no sé si lo habéis visto, pero hubo una manifestación en la calle y una persona se subió a un balcón y arrancó una bandera francesa. Es tu país. Es el país que te ha dado hasta el día de hoy, o te va a dar tu futuro. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿De verdad el problema es el individuo únicamente? No, no es individuos únicamente. Son las políticas que se están, además, se están desplegando, no solamente por un país, sino por todos los países de Europa. ¿Qué está sucediendo? Que se está poniendo a la gente de perfil y tiene miedo de llamar las cosas como son. Últimamente yo estoy sintiendo realmente que la gente tiene miedo de hablar con la verdad, de llamar las cosas por su nombre. Sí, Y pero aquí a ver, hay un problema en claro, Francia, hay hay un... un Perdona, problema dime. hay un problema de convivencia, ¿no? Yo creo que en eso estamos de Totalmente, acuerdo. exacto, hay un problema de Y hay un problema de convivencia convivencia, importante. pero claro, no solamente puedes culpar al que viene, Ah, no, no, porque no, por el que supuesto. viene ya No, está no, ahí, y no. cuando la tercera o cuarta generación no se siente integrada, es que el problema Es que me está refiero a generado por ellos. todos en general, Claro, ¿no? O sea, claro, claro, me hay refiero un a choque ellos. cultural. Está claro que siempre hay un rechazo en el que está. Si lo vemos hasta en lo de las vacaciones, la tontería esta del otro día de una taberna de Galicia y tal. Yo he vivido muchos años en Galicia, muchísimos años en Galicia, casi me considero más de allí que de Madrid. He vivido en muchos sitios de España. Jamás he visto un rechazo real, más allá de 4 bromas y 4 bobadas. Pero claro, si tú vas todos los días a la playa en junio, porque es el lugar donde estás, o paseas por el mismo sitio, o sales a hacer deporte, y de repente en julio tienes 4 veces más personas de las que suele haber habitualmente, o no encuentras sitio para aparcar, pues no puedes negar que hay cierta molestia. No digo que haya un rechazo, sino que evidentemente te afecta.
te afecta y bueno, pues puedes sentirte ciertamente molesto. ¿Eso es un rechazo a los madrileños, como decían por ahí? Pues no, es simplemente una actitud perfectamente lógica. El Sí, rechazo sí. al que viene de fuera es un rechazo lógico, pero que hay que tratar de minimizar. Yo creo que toda esta cultura de vamos a intentar no decir esto, vamos a intentar no decir lo otro, vamos a intentar no generar odio y vamos a intentar que todo se pueda ir haciendo lo más, que las fricciones sean lo menos sensibles posibles, es hasta cierto punto lógico. ¿Qué ocurre? Que los que comparten espacio, los que comparten también puestos de trabajo, los que viven pared con pared con diferentes culturas, diferentes horarios, diferentes... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Un español en Holanda, donde aquí está prohibido hacer bricolaje los domingos o el ruido es muy... Bueno, está prohibido. Hablar alto está mal visto. Se considera una falta de educación. Nosotros hablamos muy alto. Bueno, pues ese rechazo, hasta cierto punto es lógico, son choques culturales, que son mínimos porque somos europeos en los dos casos y nuestras diferencias culturales son pequeñas, pero las hay. Claro, cuando ya a la cultura le añades el aspecto religioso, porque la religión en este caso condiciona tu comportamiento y condiciona tu vida social, los chicos no se pueden ir con sus amigos a la discoteca a tomarse en una cultura en la que el alcohol está bien visto, que es la cultura española, la cultura francesa, donde beber con vino está bien visto. Todas estas cosas al final son choques culturales. Pero fíjate, yo me refería efectivamente a las generaciones, ¿no? O sea, a lo que son franceses, a los franceses que están con esa inquietud de que no se sienten del todo franceses o que se sienten más del origen de su abuelo, ¿no? Em, Tú dices esto sobre el no poder, o sea, que cuando ya interviene, digamos, que la religión es importante. Es que justamente la religión es importante, es que es el pilar de todo, es como la educación. Es que la religión, mucha gente se está gobernando y se está proyectando y se está comportando no según unas reglas democráticas, sino unas reglas religiosas. Y eso es una convivencia muy complicada, porque por mucho que se pueda respetar, en el momento en que uno impone al otro, ahí no puede haber ningún tipo de armonía. Y te estoy hablando de lo que estábamos conversando antes. Cuando unos niños se retiran del lado de sus compañeritos de clase porque no observan el ayuno o porque están comiendo algo que, no que bajo su prisma, y hablo de niños, no es puro, aquí hay un problema de convivencia. Yo estoy totalmente de acuerdo, Belén, pero es verdad que lo que ha dicho Joaquín, ¿quién tiene la culpa, el consentidor o el consentido? Ah, no, por supuesto. Yo estoy en ello. Sí, sí, sí. Creo fielmente que, que, que las políticas de integración aquí se hicieron mal. Y creo también que nos están haciendo bien, por ejemplo, en España, que me toca muy de cerca, ¿no? Porque yo, aunque vivo aquí en Francia, pues voy muy a menudo a España, casi cada mes y medio, 2 meses, y lo veo. Lo que ha sucedido aquí en 40 años, bueno, pues va a pasos agigantados. Yo hace un tiempo, y yo no tengo nada en contra de ello, ¿eh? Ojo, porque yo convivo de habitual con las mujeres que se quieran velar. Luego, el concepto personal, cada cual que lo decida, pero yo puedo perfectamente verlo y no escandalizarme en París. Vamos a irnos situando, ¿no? Para ir más o menos haciendo un resumen. O sea, desde tu punto de vista y tu propia experiencia en Francia, ¿tú crees que todas las políticas relativas a la integración, a la educación para integrar a los que vienen de fuera y sobre todo a las posibilidades de minimizar el choque cultural, fundamentalmente por aspectos religiosos
y ahí hablamos directamente del velo, de todas las versiones diferentes de cómo una mujer se cubre a sí misma para ocultar partes de su cuerpo que no eran lógicas o no eran normales en los países europeos hasta este momento. O sea, ¿tú crees que ha sido porque ha fracasado o no ha sido especialmente eficaz las políticas que se hicieron en Francia a este respecto? ¿Qué lecciones aprendidas o cómo crees tú que esto podría minimizarse en otros lugares de Europa donde todo esto va a ir sucediendo tarde o temprano porque al final vamos a lo mismo todos, ¿no? Yo que voy a menudo a España y que creo que estos 40 años en estos 40 años todo lo que ha sucedido en Francia, y yo creo que va a ser más rápido en España. Te comentaba antes sobre las mujeres veladas. Yo estoy convencida de que antes del año 50, 45-50, 2040-2050, habrá más porcentaje de población femenina en Francia cubierta que no cubierta. Eso lo creo yo, ¿eh? Hoy por hoy... ¿Al ritmo que vais? Sí, lo creo. No, yo creo que va a ser así. Creo sinceramente. Yo llevo aquí 20 años. Cuando yo llegué aquí, te digo, cuando yo llegué aquí, es que hace 10 años, 14 si me apuras, no se veía tanta gente velada, ni cubierta. No se veía. Ahora tú te puedes encontrar gente velada por todas partes. Y ojo, estamos en un país donde la libertad de expresión y cada cual con sus valores, ¿sí? Yo lo respeto y a mí se me respeta, faltaría más, ¿no? Pero bueno, es la primera religión en Francia que se practica. Ha superado a la religión católica actualmente. La religión católica es la segunda religión practicada aquí en Francia. Está superada no por mucho, pero sí por delante. ¿Y qué sucederá en España? Pues más o menos parecido, a una velocidad un poquito más rápida, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una invasión? No lo creo que sea una invasión. Simplemente creo que es algo que está llegando de manera natural, pues porque no ha habido digamos, un sistema de armonización de estas generaciones que ya han nacido en Europa, en Occidente, y que se sienten, como tú decías antes, Joaquín, más del país de sus abuelos que de sus propios países que, bueno, pues les han dado el futuro, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se va a arreglar. Yo creo que no va a ir a arreglo. Yo creo que esto simplemente va a ir avanzando y creo que es papel de los gobernantes empezar a buscar de manera urgente un sistema donde la convivencia sea real, no una convivencia populista del momento de las elecciones, como ha sucedido aquí con Macron. No, ¿Sí? es que eso suele ser, perdona, Belén, suele ser una herramienta política últimamente bastante, está Claro, bastante de moda, está bastante de claro, moda. claro, sí, Porque sí. porque es verdad que no, hay especialistas en inmigración ilegal, en terrorismo islámico, Sí, sí, personas sí. que se han prestado con ciertos partidos políticos casi a poner en la mesa cualquier ayuda de forma desinteresada y no se coge. Y no se ha cogido, y Sí, yo sí, creo que sí, no se ha sí. cogido porque no interesa. Pero es muy fácil hablar de una inmigración ilegal cuando tenemos que hacer un recorrido que mejor que tú en Francia, Joaquín por su profesión, yo creo que esto viene de largo y la inmigración ilegal no son 4 y uno que les trae, no. Tendríamos que hablar de toda la parte del Sahel, tendríamos que hablar de las mafias, de lo que cobran, de las ONG, es que tendríamos que hablar de tantas cosas. Sí, Que Claro, claro, es que esto aquí... es muy extenso, eso es muy podríamos, claro, extenso. pero Pero así por lo menos transmitiríamos, disculpad, que el mensaje y el discurso no puede ser de odio. Tiene que ser un mensaje no, tranquilo, profesional. O sea, estar Claro, rodeados de profesionales que te sepan decir es lo que que el está que sucediendo. llega, tú no puedes focalizar el problema en el que llega,
correcto. porque Claro, ese, por regla general, es el más débil de toda la cadena. O sea, quiero decir, si tú vives en Mali, para llegar a, vamos a poner un ejemplo, la ruta de Argelia que pasa por Libia y llega hasta Italia, que ha sido la ruta por cuando Libia, después de la muerte de Gaddafi, Libia se convirtió en un estado fallido y lógicamente era un hervidero para poder entrar personal a través de las mafias, porque el último trozo del viaje, que es el de viaje por mar, es lo de menos. Es que desde Mali hasta allí tienes que atravesar 6.000 kilómetros, 4.500 de ellos de desierto puro y duro, donde necesitas una logística. Y esto no lo estoy contando yo así alegremente, son los informes del Frontex, que todo el mundo puede leer porque están El lago, accesibles en la página. Joaquín, el lago Chad lleva secándose, no sé cuánto quedará, pero es que son millones y millones y millones de personas que se abastecían, por ejemplo, allí. Claro, ahora es que y esto hay que decirlo como suena, ¿eh? Están también los migrantes climáticos. O sea, hay un momento en el que la desertificación va creciendo, ya no entro en detalles de si es la influencia solar, el efecto invernadero o si me echo laca en el pelo. No lo sé, porque no soy un científico de eso, pero está claro que hay un aumento de la desertificación y estos, que ya son los más pobres de los más pobres, lo que hacen es emigrar al lugar más próximo donde pueden tener agua otra vez. Eso va generando una presión y al final, lógicamente, la presión tiene un impacto directo sobre Europa. Pero a lo que voy, ¿quién te mueve 6.500 kilómetros hasta llegar a un punto de salida donde puedas coger una patera o una embarcación y plantarte en Lampedusa? O en donde sea en Italia, en un puerto italiano, o en un puerto por la ruta marroquí. Claro, para hacer ese movimiento, imagínate el nivel que tienen que tener estas mafias para cruzar 4 o 5 fronteras, para al- sobornar a todos los guardias de fronteras, para proporcionar todos los vehículos necesarios, la comida, en fin, aunque luego ellos vayan pagando todas estas etapas, o bien por trabajo, o bien por los medios económicos de los que dispongan. Es que estamos hablando de algo muy gordo. Y al final, ¿quién Joaquín, paga el pero pato? esto realmente es un drama Claro que es humanitario, un drama, definitivamente, y es, claro que lo es. digamos, es el cáncer de este siglo, esta trata, ¿no?, de personas, porque al fin y al cabo es una trata. Pero mira, te voy a decir, en Europa es terrible lo que el otro día leí en el periódico Le Monde. Em, Hablaban de que el cambio climático potenciaba los matrimonios forzados en Afganistán. O sea, ya no solamente hablabas de los inmigrantes climáticos, ¿no? O sea, ¿en qué estamos el europeo? ¿En qué estamos? No, no, ya te digo yo que en Afganistán el cambio climático no tiene nada que ver con los matrimonios A forzados, mí me porque los parece, matrimonios siempre son forzados, porque hay claro, que pagar para a mí casarse. me, pero a mí me parece, Joaquín, que es un artículo terrible para los europeos que vivimos con todas nuestras comodidades en una ciudad europea, leer semejante artículo. O sea, ¿hacia dónde va nuestro intelecto? ¿Hacia dónde va lo que hablábamos antes? O sea, ¿por qué no se nos está educando en lo certero y en lo real? Aquí hay una serie de mafias. ¿Cómo es posible que se esté lanzando a vista de todos un artículo como tal, que es una cortina de humo, básicamente, potencial, para que tapar un problema tan grueso como es lo que está sucediendo de toda la vida, de siempre, que siempre han sido forzados. No, Los, la mujer bueno, se si no han compra sido directamente. vendidas, si no han O sea, sido vendidas, un hombre no se casa si no tiene el dinero suficiente para pagar la dote de una mujer. Y efectivamente. eso pasa en todo Afganistán, no es una cosa que, Y y la el que otra haya cosa que estado allí, que quería, muchos españoles que han estado allí lo sí, saben. y la otra cosa que quería comentar, yo siempre he sido muy, muy abierta a, bueno, pues al movimiento migratorio y a mí me parece bien siempre que haya un enriquecimiento y una suma de culturas, el que crezca, ¿no? El que crezca una población. Ahora, sí te voy a decir, a mí lo que no me parece bien, y siempre pongo el mismo ejemplo, es el siguiente. Tú no puedes trasladar en un tráiler de un camión
6 coches si la capacidad del tráiler es de 4. O sea, no puedes. A no ser que lo metas todos rompiéndolos. Eso por un lado. Por otro, cuando tú llegas a destino, el agujero, digamos, económico, el sostenimiento económico es imposible. O sea, no caben 8 coches o 6 coches en un tráiler donde caben 4. No se puede. Ha de venir regulado, ha de venir controlado y además, ahora mismo que el mundo es tan peligroso, ha de venir también estudiado. Hay que saber quién entra en tu casa. Hay que saberlo. Ahora mismo todo está muy revolucionado como para dejarlo, bueno, pues como una cosa aparte, ¿no? Que todo el mundo venga y luego ya veremos. No, hay que hacerlo ordenadamente y bienvenido todo aquel que quiera, bueno, pues salir adelante o huir de donde pues necesiten huir, ¿no? De países muy duros, en situaciones y en realidades muy complicadas, a mí me parece bien. Pero todo eso tiene que estar bien regulado. Es que es imposible. Es que Pero es Belén, imposible. yo te quiero hacer una pregunta. Cuando no se regula después de tantos años, yo solo tengo una respuesta. Si no se regula, si no tienen interés, bueno, podríamos hablar de hipocresía, que es lo que marca ahora cualquier ámbito de la vida, la hipocresía. En su momento, habláis de Afganistán, en su momento los rusos salieron de allí como salieron, luego han salido los estadounidenses después de 10 años también, y yo creo que si esto no se arregla es porque no interesa arreglarlo. Con lo cual Bueno, tengo Bueno, muchas más preguntas que hacerme. es bueno, muy claro, difícil. eso ya es un debate para Claro. lanzarnos No, pero como estabais muy... hablando, y siempre es Sí, verdad que siempre terminamos diciendo, la solución sería la regulación de la inmigración ilegal. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que ya, en estos países, Es en muchos de imposible. estos países, y creo que cualquiera que se haya movido mucho en estos ambientes lo conoce, los sistemas están totalmente corruptos, desde la Corruptos. policía, la administración, etcétera, etcétera. Todo lo que llegue para ese tipo de regulaciones al final va a caer en la máxima corrupción y vamos a tener lo mismo, pero además pagando mucho más. Luego es muy difícil, muy difícil. Eso se puede hacer a lo mejor en Hispanoamérica, pero en países donde la mayor parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, donde están acostumbrados a unos niveles de violencia que no nos podemos ni imaginar. Y cuando estoy hablando de violencia, además de violencia impune, o sea, de que yo mato a este y no me va a pasar nada, porque no hay sistemas de investigación policiales, ni la policía simplemente con la mordida X es ciega a todo lo que quieras, porque no tienen sueldos, a veces ni siquiera cobran porque los sueldos les llegan tarde o lo que sea y viven de las mordidas. Entonces, claro, cuando hablamos de regular o hablamos y lo decimos con nuestros estándares, es muy difícil, sobre todo porque de muchos de los países de los que vienen, todo eso es casi imposible. O pones allí claro. funcionarios europeos y estaríamos hablando de volver a la colonización, ¿no? Algo que está totalmente fuera Bueno, de la Joaquín, mente de cualquiera. de todas formas, yo estoy contra la inmigración ilegal. Creo que, como está diciendo muy bien Belén, habría que gestionar esto, pero claro, donde está el punto de salida es donde habría que gestionarlo y eso no está en nuestras manos. Pero Sí, también pero, quisiera tirar una perdón, lanza hacia, no, no, quisiera tirar una lanza también, porque desde luego, por ejemplo, los franceses en África, digamos que no han sido salvadores, no sería la mejor palabra, ¿no? No, está muy bueno, bien. Sí. Bueno, ellos hicieron, la colonización, el siglo XIX se colonizó todo con un afán civilizador, ese era el objetivo del papel y el objetivo real, lógicamente, era conseguir todas las materias primas posibles y Y sin extender el más, comercio, ¿no? Claro, la colonización no tiene nada que ver con lo que se hizo, por ejemplo, en Hispanoamérica, absolutamente nada que ver. absolutamente Los nada. franceses no se integraron con la población colonizada. Los británicos no se integraron con la población colonizada. Establecieron un sistema estamental, por lo cual ellos estaban en un nivel y el resto seguían siendo una población que recibía algo más de educación, pero siempre muy por debajo del nivel de cualquier europeo. Eso no pasó en América. De hecho,
los españoles que fueron a América ahora son puertorriqueños, o sea, los descendientes son ahora argentinos, puertorriqueños, peruanos, etcétera, etcétera, y se mezclaron con la población que ya había allí, con la población indígena, y el mestizaje empezó desde el principio. Son dos sistemas totalmente distintos. Claro, de hecho España también fue colonizador, en el protectorado, en esa pequeña porción hizo también su colonización, o en Guinea Ecuatorial, que fue un país colonizado, ¿no? Exactamente igual. Y de Sí, hecho, pero el mayor ejemplo es que los colonizadores volvieron a sus países cuando la descolonización tuvo lugar. Sin embargo, en América no se volvió. exacto. ¿Entendés lo que os quiero decir? Ahí, Sí, esa es la diferencia. Entonces, claro, ahora recibes toda esa población, porque la descolonización se hizo como se hizo, deprisa y corriendo. Los que adoptaron o los que asumieron el poder en estos países normalmente era el amiguillo de turno del Familia. país colonizador, y este fue el primero que asumió. Se convirtieron en dictaduras, no se garantizaron las garantías democráticas, y bueno, pues a todo el mundo les dio igual. ¿Y ahora qué? fíjate, había un mandatario chino, no te puedo dar el nombre porque no lo puedo recordar, lo siento. Y este mandatario chino siempre decía que todo lo que uno impulsa o decide en políticas se verá 100 años después. Uno no puede valorarlo ni en 5, ni en 10, ni en 15 años. Más bien 100 años después. Por eso era tan importante saber en qué estabas metiendo a la sociedad, ¿no? Al ciudadano. Creo que era chino. Lo Entonces, buscaremos luego. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que fue, ya fue, es pasado. Yo sí clamo por que se empiece de manera urgente a buscar unas políticas que ayuden, y yo creo que todavía estamos a tiempo, incluso en Francia, que ayuden a que haya unas convivencias mucho más amables, más cívicas y, y bueno, pues más ordenadas, porque también se necesita. Creo que se está dejando de lado, eh, como he dicho antes, un poco la lógica y la coherencia por tolerar lo que no, en ocasiones no hace falta tolerar, porque no es necesario tolerar lo intolerable. Con lo cual yo creo que aquí hay una amalgama de cosas que se podrían realmente adoptar para mejorar en convivencia y sobre todo pues para apaciguar un poco estos tiempos que son bastante tumultuosos y agresivos. Si no meten mano dentro de lo que es la educación, sigo pensando que la educación es columna vertebral, es un pilar fundamental y en las familias eh, yo creo que va a haber un deterioro social importante. Y no quiero ser eh, pesimista. Me gustaría realmente que Francia saliera adelante en muchos aspectos, empezando por la seguridad. Estamos pasando unas décadas bastante complicadas y busco y clamo por unas políticas que sean óptimas para lo que es la ciudadanía, porque ya no hablamos de una inmigración aquí, hablamos de la ciudadanía. Todos los que aquí viven de tercera y cuarta generación son franceses. Yo misma me considero francesa, ¿no? Franco-española. Y me gustaría que eso saliera adelante. Si no, va a ser muy complicado. Y desde luego esto es una llamada de atención para España que puede y está a tiempo de tomar ciertas medidas para que no vaya hacia este camino que ahora es muy complicado y que años atrás podría haberse todavía, bueno, pues a lo mejor eh, ordenado un poco más, ¿no? Se hubiera podido corregir en ciertos aspectos. Lourdes, tú que eres la periodista, un titular, y ya vamos a ir acabando. Un titular que me encantaría que lo que imperara en la política fueran las acciones, no las declaraciones.
Muy bien. Eso está muy bien. Acciones y no declaraciones. Yo te compro el titular. Yo también. Mira, Muy bien. Bueno, pues nada, ya han visto, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Además, me consta que Belén tiene compromisos y se tiene que marchar. Dios Y yo creo agradezco. que hemos escuchado de alguien que vive en Francia, que lleva 20 años viviendo en Francia, lo estarías allí cuando tenías 6 o 7 años, me imagino. Sí. Eh, 5. que lleva 20 años viviendo en Francia, Qué galante, Joaquín, que muy conoce galante. perfectamente, que conoce perfectamente la problemática, porque en realidad hay una problemática y esto es innegable, y de hecho hay países como en Alemania donde incluso el partido eh, socialdemócrata está empezando a asumir que, oiga, hay un problema y este problema tiene que darle una solución. No estamos hablando de un problema de migración o de un problema de flujos migratorios, hay un problema real de convivencia en algunos barrios, en algunos sectores, en algunas ciudades. Y es un problema que debe ser solucionado. No hay que mirar a otro lado porque al final el que sufre las consecuencias son los que comparten espacio, tanto el que viene como el que estaba, porque tanto rechazo hay del que estaba al que viene como del que viene y se siente rechazado. Este Y no punto hay que creo que, tener miedo, Joaquín, y no hay que efectivamente, tener hay que hablar las miedo. cosas. Hay que Entonces, hablar con naturalidad las cosas y, bueno, hay que enfrentar las situaciones y las situaciones actuales que cada país vive sin miedo. ¿por qué queríamos afrontar esto hoy? Porque estamos viendo Francia, que es uno de los motores económicos de la Unión Europea, el segundo país más importante de la Unión, dentro de esos cuatro grandes, Alemania, Francia, España, Italia y España, por ese orden, y el impacto de una Francia con muchos problemas, donde además tiene una deuda pública brutal, que me imagino que todo esto también tiene una influencia en la economía, ¿eh? La deuda pública he estado viendo antes cifras y es de más del 150% del Producto Interior Bruto, casi el 200%. Estamos hablando de cifras bastante importantes, porque al final, claro, si tú quieres ir limando con ayudas sociales, etcétera, todo el problema que tienes que sacarlo de algún sitio. Si no lo puedes recoger en impuestos, al final hay que endeudar al Estado, ¿no? O sea que son puntos importantes porque el corazón de Europa, que es Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, toda esa zona europea tiene ahora mismo unas características, porque Bélgica está, yo creo que peor todavía que Francia, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Y además Lourdes ha vivido en Bruselas y sabe perfectamente a lo que me refiero. Y Belén, tú también has tenido mucha relación con Bruselas y con Bélgica, o sea que sabéis a lo que me refiero. No estamos hablando de oídas, estamos hablando de lo que vemos. Entonces, es cierto que esto sucede, ¿no? Y hay que ver y que hay que afrontar, oiga, vamos a contar que efectivamente hay estos problemas que pueden estar en la educación, por eso lo hemos canalizado a través de la educación y que a lo mejor ahí está la respuesta, ¿no? Lourdes nos ha dado el titular. Belén, ¿tú tienes algún titular? Bueno, no en concreto. Después paso Me palabra. encanta. Dice paso palabra, comodín de la llamada. También os digo que tenemos en contra una cosa que es terrible. Y es, yo siempre digo que se venden más periodistas que periódicos actualmente. Entonces, eso no ayuda nada. Bueno, a ver, el periodismo dejó de ser libre desde que ya no se podía financiar por sí mismo. A partir de ese momento, lógicamente, ya no se puede. Todo el mundo está condicionado, ¿no? Pero eso pasa en todo el mundo hoy día porque cualquiera es un periodista con esto y con una grabación y lo cuelgas en una red social Y es la verdad, y esa es la absoluta. noticia. Entonces, los análisis pues han ido perdiendo peso y al final aquellos grandes periodistas que ganaban grandes sueldos y tal, pues poco a poco está cayendo todo y evidentemente los medios tienen que vivir de algo. ¿Y de qué viven? De las subvenciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cada uno que se haga su propia composición del lugar. Correcto. Mira, sí te voy a decir una cosa. Yo creo que Francia tiene una familia política muy envejecida. Para la actualidad en la que se está viviendo, son tiempos en los que ha de venir alguien dinámico, ha de venir alguien nuevo. Un día, hace poco estuve hablando con unos amigos que se sentían huérfanos políticamente, ¿no? En otro país, no voy a decir cuál. Bueno, pues yo creo que aquí hay una parte muy importante de la sociedad que también se siente huérfana.
porque los políticos van por un lado y la sociedad y la situación real y el día a día va por otro. Con lo cual, bueno, me pedías un titular, no sé si esto es un titular o es Sí, muy bien. algo más, con ¿no? mucha chicha. Es un Con titular con mucha mucha chicha. chicha. Es un resumen Sí, sí. final. Bueno, Bueno, chicas, pues ya para terminar, Lourdes, tu turno y vamos cerrando. Bueno, pues mi turno, darte las gracias, como cada día con este programa que haces, y darle las gracias también a Belén, porque siempre he dicho que quien está in situ es el que puede hablar mucho mejor de la situación. Así que nada, siempre aprendiendo. Y gracias a todas las personas que te escuchan, que sí que están ahí, y bueno, mandar un abrazo enorme. Doña Belén. bueno, pues agradecerte, Joaquín, como siempre, tu invitación. Es un placer estar aquí en tu casa, ahora además con Lourdes. Y por supuesto a todos los que nos están viendo y escuchando. Y nada más agradecértelo de nuevo. Pues nada, yo dar las gracias a estas dos insolidarias mujeres que se han puesto elegantísimas mientras yo estoy aquí con una camiseta negra. Así que Con un, con con un titular. con- pues nada, muchas gracias de verdad a las dos y gracias por el análisis, gracias por la valentía, por afrontar y contar las cosas tal y como son, sin paños calientes y sin populismos absurdos ni bienquedismo, ¿no? Que vamos a inventar ese término, ¿no? Sino simplemente, pues oiga, que hay un problema y da igual, no estamos hablando de nada que tenga que ver ni con la ideología ni con los partidos políticos, es que hay un problema de convivencia en algunos barrios en Francia. El que no lo ve es porque no ha pasado por allí. O sea, esto es, como decimos nosotros en el ejército, el que no se ha perdido en San Gregorio es porque no ha estado allí. Pues aquí pasa exactamente igual, ¿no? Así que el que no se ha bajado en la Gare du Nord o en la Gare del Midi, en Bruselas o en París, pues no se da cuenta de que uno agarra el bolso como si no tuviera un mañana porque sabe que se lo pueden quitar en cualquier momento. Es Sí, sí, cierto que hay efectivamente. problemas también de criminalidad que han subido muchísimo, que no es que estén asociados directamente a la inmigración, están asociados a la pobreza y lógicamente los sectores más deprimidos económicamente son los del personal que ha venido de estas zonas, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias. Repito, reitero, gracias a ustedes por estar ahí, por ver los vídeos, por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias. Hasta pronto.